Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestro primer tema de este curso y vamos a ver el día de hoy el discurso transmitido, que bueno, en inglés sería el reporte de speech, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco más a fondo de este tema y bueno, este tema tiene que ver un poco en relación a, bueno, digamos que la temática de nuestro curso, que es pronunciación y fonética de pronunciación de la lengua inglesa, ¿no? Entonces, este tema pues tiene un poco de relación, pero bueno, es importante, ¿no? Entonces, vamos a ver más a fondo a qué se refiere con el reporte de speech, ¿sí? Entonces, nos dice que el speech, el direct speech, ¿sí? El discurso directo, vamos a decirlo así, es un reporte en palabras exactas usada por el hablante, ¿no? Por la persona quien dice esa serie de palabras, ¿no? Entonces nos dice que generalmente este reporte o estas palabras o esta frase va a venir entre comillas, ¿sí? Que son las question marks. Muy bien, entonces nos dice que de esa manera, con esos signos, con esa, ajá, podemos identificar en palabras exactas cuál fue la palabra, la frase que dijo la persona, ¿sí? Entonces, tenemos aquí un ejemplo para que ustedes, bueno, pues entren en el contexto mejor. Entonces tenemos aquí Calvin, ¿no? Que es el nombre de la persona que dice la frase y vean cómo ahí la frase está entre comillas y dice I'm done with my homework, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, yo terminé con mi tarea. Si vean cómo es muy importante que se fijen en qué tiempo lo dice, ¿sí? Esto es exactamente lo que dijo Calvin, ¿no? Entonces, dice que obviamente estamos en tiempo presente. Yo he terminado, más bien yo terminé con mi tarea, ¿no? Entonces, vean cómo estamos utilizando un tiempo presente, ¿sí? Entonces, es muy importante que identifiquen el tiempo verbal. Ahora, ese es digamos que el discurso bueno, o la frase directa, ¿no? El discurso directo, que fue lo que dijo. Ahora, el indirect speech es que alguien lo va a transmitir. Si es de cuenta, yo estoy al lado de Calvin, Calvin dice eso, y yo voy a ser la persona secundaria a quien le voy a decir a otra persona qué es lo que dijo, ¿no? Entonces, prácticamente así funciona, ¿sí? Entonces, en base a lo que haya escuchado la persona, eso mismo que dijo esa persona, bueno, pues lo va a transmitir hacia otra, ¿no? Entonces, aquí es donde va el indirect speech, que es el discurso indirecto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Calvin said, generalmente vamos a utilizar algunos verbos para este reporte de speech. Generalmente son told, que es tell, perdón, en presente, que es decir, y said, ¿sí? Que también es decir. Entonces, vamos a ver un poco ya después cuáles son los contextos de ambos. Entonces tenemos aquí Calvin said, este siempre va a ir en pasado, recuerden que say es decir y said, bueno, pues ya es en pasado, dijo, ¿no? Entonces Calvin said, Calvin dijo, y vean cómo vamos a cambiar ahora en tiempo verbal a pasado, ¿sí? Vean cómo el speech, direct speech fue en presente y ya yo al transmitirlo lo voy a decir en pasado, ¿sí? Entonces diríamos, Calvin said he was done with his homework. Calvin dijo que él había terminado, o ya sí, había terminado con su tarea. Sí, entonces es muy importante que ustedes se identifiquen bien el tiempo verbal del direct speech para poder después cambiarlo al indirect speech, ¿sí? Entonces recuerden que el discurso transmitido o reporte de speech es lo que exactamente dijo la persona, que sería el direct speech, y al convertirlo al indirect es la persona que lo va a transmitir hacia otra persona, ¿sí? Muy bien, entonces, y aquí algo muy importante, tenemos esta tabla, a la cual es una tabla de conversión, ¿sí? Que es el backshift of tenses. Sí, como ya les decía yo, tenemos que fijarnos bien en qué tiempo lo dice esa frase la persona. Para cuando nosotros lo reportemos, tenemos que cambiarlo a otro tiempo verbal. Entonces aquí tenemos una tabla que nos ejemplifica de mejor forma. Si tenemos presente simple, cuando el discurso sea en presente simple, es decir, I'm hungry, ¿no? La persona dice I'm hungry, yo estoy hambriento. La persona que transmite el mensaje lo va a decir en pasado simple, entonces de presente pasa a pasado. Entonces diríamos, she said, ella dijo, el that es opcional, lo podemos poner o no lo podemos poner, está bien. Podría ser she said she was hungry o she said that she was hungry. Ambos están bien. Entonces, vean cómo de presente que es I am hungry, al transmitirlo vamos a pasar a pasado, ¿sí?
¿Cuál es el pasado? En este caso vamos a identificar cuál es el auxiliar, en este caso que es I am, que es el verbo to be. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Bueno, pues was, ¿no? Entonces sería, she said that she was hungry. Sí, ella dijo que ella estaba hambrienta, ¿no? Ahora, o tenía hambre. Vamos a, ahora tenemos presente continuo. Jane is sleeping. Jane está durmiendo, ¿no? Entonces vamos ahora a transmitir lo que Jane dijo. He said that o he said Jane was sleeping. ¿Sí? Entonces presente continuo pasa a pasado, ¿sí? Ahora de presente perfecto, I have bought a new dress. Yo he comprado un nuevo vestido, ¿no? Va a pasar a pasado. Recuerden que el pasado perfecto es con el uso del had. Entonces diríamos, she said that, o en su caso sin el that she had bought a new dress. Entonces, de presente perfecto a pasado perfecto. De pasado simple, cuando el discurso, bueno, en este caso la frase se diga en pasado simple, vamos a pasar a pasado perfecto. ¿Sí? Entonces sería, I saw them leave. Yo los vi a ellos salir, ¿no? Yo los vi salir. Vean cómo tenemos aquí el pasado del verbo sí, que es mirar, ¿no? Entonces yo los vi salir en pasado. Ahora el pasado perfecto simple lo vamos a utilizar también con el had, ¿no? Recuerden, had y el verbo enseguida pues va a ser recuerden la lista de verbos, tenemos presente, pasado y pasado participio, ¿no? En este caso vamos a utilizar el pasado participio. Entonces sería, he said that, eh, perdón, Mark said that he had seen them leave, que los había visto salir, ¿no? Entonces, así tenemos que identificar el tiempo en el direct speech para poder transmitirlo y cambiarlo al indirect speech. Entonces, de pasado continuo a pasado perfecto continuo. De pasado perfecto simple a pasado perfecto simple, ¿sí? Entonces ahora tenemos el pasado perfecto continuo a pasado perfecto continuo, ¿sí? Entonces prácticamente ahí va a no haber cambios. De futuro, con will, vamos a utilizar el condicional would, ¿sí? Entonces diríamos, I will always love Tom. Yo siempre he amado a Tom, ¿no? Yo siempre amaré a Tom. Recuerden que aquí ya estamos utilizando el will, entonces para transmitir lo que dijo en este caso, pues esta persona, lo vamos a utilizar con el would. Entonces de will cambia a would. Sería, she said that she would always love Tom. Si vean cómo exclusivamente solamente cambia, en este caso, bueno, podemos decir que el auxiliar, ¿no? De will pasa a would, ¿sí? Bien, ahora vamos con el going to. Cuando utilizamos el going to, I'm going to visit my grandmother next week. Yo voy a visitar a mi abuela la siguiente semana, ¿no? Entonces, para transmitir eso que dijo, vamos a utilizar was y were, pasado. O sea, de presente vamos a pasar a pasado. Prácticamente en algunos casos sí es eso. De presente a pasado. Entonces, aquí como el verbo principal es el I am, que es el verbo to be, I am going to visit my grandmother next week. Vamos a cambiarlo a pasado. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Pues was, were. Entonces sería, he said that he was going to visit his grandmother the following week, ¿sí? Él dijo que va a visitar a su madre la siguiente semana, ¿no? La semana que viene, ¿no? Entonces, veamos también cómo en los adverbios de tiempo, como en este caso de next week, también va a haber un cambio, ¿sí? Cuando nosotros queramos transmitir esa palabra o esa frase que dice la persona, no vamos a poner next week, vamos a poner following week, ¿sí? Entonces, para los adverbios de tiempo, yesterday, next week, next month, también va a haber una conversión. Así como es en los auxiliares en los tiempos, en el indirect speech también vamos a intercambiar y aquí los tenemos. Bueno, aquí tenemos los modales, si utilizamos el can, va a pasar a could, ¿sí? He said, I can go to school every day. Yo puedo ir a la escuela todos los días. Ahora, con el uso del can, vamos a utilizarlo, vamos a pasarlo en la indirect speech con el could. He could go to school every day. The may, a might, the must, a had, the have to pasa igual a have to, the should, a should, y de ahora, ¿no? Entonces, bueno, esa tabla quiero que igual se la graben. Entonces, eso es lo que les comentaba yo, que también en los adverbios de tiempo van a cambiar. Cuando utilizamos el now, el adverbio now, cuando utilicemos el indirect speech o cuando transmitamos la frase esa,
vamos a utilizar el then, ¿sí? El today, cuando se ocupe en el direct speech, lo vamos a utilizar ahora en el indirect speech con el that day, aquel día, ¿no? Entonces también esta tabla es muy importante. Here, there, this, that, this week, that week, tomorrow, the following day, the next day, como fue en el ejemplo de following day, también, bueno, se va a cambiar ahí. Next week, igual. The following week, the next week, the week after. Yesterday, the previous day, the day before. Last week, the previous week, the week before. Go ago, que es hace. Previously, before. ¿Sí? 2 weeks ago, 2 weeks previously, 2 weeks before. Entonces, esta tabla también, eh, bueno, pues se la tienen que aprender para que ustedes puedan realizar las oraciones, ¿no? Cuando el discurso o la frase que dijo la persona tenga uno de estos, de la primera fila, cuando lo convirtamos al reporte transmitido, el indirect speech, tenemos que utilizar estos. Si no podemos poner yesterday, sí, porque tenemos que utilizar the previous day o the day before. Entonces, la vamos a dejar aquí solamente porque, bueno, este tema es un poco complejo. Solamente esto va a venir en el quiz que les voy a asignar en la plataforma, estas conversiones, estas tablas de conversiones para que ustedes pues vayan identificando pues los tiempos, ¿no? Y bueno, ya más adelante, como ese tema pues es un poco complejo, pues lo vamos a ir viendo paso a paso por partes, ¿no? Entonces primero grábense bien esta tabla de conversiones, que son los tiempos, que es lo más importante, de presente a pasado, de presente continuo a pasado continuo, de presente perfecto a pasado perfecto, ¿sí? Entonces básicamente eso es importante, ¿sí? También esto, los modales de can pasa could, de might pasa might, y también los adverbios, ¿sí? Entonces solamente esto va a venir a la plataforma, ya para mañana vamos a continuar con ya unos ejercicios un poco más complejos, ¿no? Por favor.